es importante el tema de este día. Debemos de entender por qué suceden las cosas. El tema "eres poderoso cuando estás en tu autoridad" es el que hoy voy a hablarles. Tenemos que hablar acerca de cómo todos queremos tener poder. Queremos ser poderosos en la tierra. Queremos que todas las cosas nos salgan bien. Por eso es que el tema de hoy te va a servir mucho para tu vida, porque tú eres poderoso o poderosa cuando estás en tu autoridad. Cuando decimos en tu autoridad, nos estamos refiriendo que la autoridad viene del cielo y la autoridad la da Jesús. Y eso es importante reconocerlo, porque si nosotros conocemos de dónde depende la autoridad, eso es lo que nos va a dar a nosotros el éxito. Cuando dice el libro Romanos 13 de someterse a la autoridad, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, ¿cuáles son las autoridades superiores? La autoridad superior es la de Dios, no hay otra. Entonces, pero la autoridad de Dios es también la que Él delega a los hombres. Y esa autoridad es la que hoy estamos hablando, cuando dice el Señor: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La palabra condenación no se está refiriendo al hecho de salvarse o no, o de irse al infierno o no. La palabra condenación es un término usado en asuntos civiles, en asuntos que tienen que ver los jueces. Cuando condenan a alguien para 30 años de prisión, ese es el punto porque el del que está hablando Pablo. Porque los magistrados no están para infundir temor. O sea que un magistrado es un juez. Entonces, al que tenemos que mostrarle que nosotros hacemos el bien y no el mal. Entonces, vemos que en esto muchas personas se han equivocado. Muchos pastores no lo han explicado bien, porque cuando nosotros estamos ante un magistrado es porque hemos hecho algo indebido, y en ese momento podemos recibir una condenación. Cuando hablamos de la autoridad, es que todos tenemos una autoridad, porque todos hemos recibido una autoridad de Dios. Y eso es lo que yo quiero explicarte ahora, que como tu autoridad te puede hacer poderoso en la tierra, pero si tú violas tu autoridad, vas a ser prácticamente un ganador que pierde todo. Empiezo diciéndote lo que sucedió en el Lucas 3:16, cuando llega Jesús para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista le dice: no soy digno de desatar tu sandalia. En ese momento vemos a Juan el Bautista que se está empequeñeciendo más y no se siente ni siquiera digno de hacer algo, ese trabajo degradante, porque lustrarle los zapatos a alguien o desamarrarle las ataduras de un zapato es algo degradante. Entonces, sin embargo, vemos que aún eso para Juan el Bautista no le importaba. Pero Jesús sabía que esa adulación de Juan el Bautista no lo iba a cambiar, porque Jesús venía a someterse a su pastor. ¿Quién era el pastor de Jesús? Juan el Bautista. Juan el Bautista se le había dado la autoridad. Él era el que bautizaba a la gente, y sin embargo Juan le dice: tú deberías de bautizarme a mí. Y eso no es correcto, porque el pastor era Juan el Bautista. Jesús era un desconocido. Jesús venía a someterse a las leyes terrenales.
venía a someterse a las leyes religiosas, venía a someterse al reino de Dios que había sido entregado y en parte a Juan el Bautista. Quiero explicarte algo, estimado hermano, amigo, amiga. La autoridad es lo que generalmente nosotros descuidamos. Mucha gente ha fracasado porque no ha visto con buenos ojos la autoridad. Y la autoridad es la que te hace poderoso cuando tú te sometes a la autoridad. Pero estoy hablando a la autoridad que tú tienes. Tú tienes una autoridad, tú tienes tu propia autoridad. Y esa autoridad te la ha dado el Padre Celestial. Por eso a Jesús no le interesó lo que pensara Juan el Bautista. A Jesús lo que le interesaba era lo que pensara el Padre, porque el Padre es el que da la autoridad. Y la autoridad del Padre había sido depositada en Juan el Bautista. Y si Jesús hacía lo correcto, él iba a recibir de Dios la autoridad superior y iba a recibir eso que después leemos, que dice que al Padre le agradó lo que Jesús hizo. Jesús se humilló, se sometió al pastor, el pastor lo bautizó y se abrieron los cielos y dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo mis complacencias. Estimados amigos, ustedes han visto esos grandes robles, son poderosos, enormes, miden muchos metros de altura. ¿Y cuál es la autoridad de un árbol? La tierra. Quítale la tierra al árbol y él muere. Usted ve esos tiburones tan fuertes que andan en el mar. Sáquelos del agua y el agua es la autoridad de un pez. Ellos mueren, se secan. Lo mismo sucede con un águila. ¿Cuál es la autoridad de un águila? La autoridad de un águila es el aire. Quíteles el aire y ellos no pueden volar. ¿Cuál es la autoridad de un hijo de Dios poderoso aquí en la tierra? De un ciudadano del cielo. Quítele a esa persona el reino y se queda sin nada. Porque el reino de los cielos ha sido entregado para que nosotros vivamos en él y él es nuestra autoridad. Las leyes que están en el reino, esas son nuestra autoridad. Y nosotros tenemos la autoridad y el poder cuando estamos sujetos a esa autoridad. ¿Cuál es nuestra primera autoridad? Dios. ¿Cuál es nuestra segunda autoridad? La palabra de Dios, la Biblia. Cuando nosotros nos sujetamos a eso, entonces somos poderosos. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro, cuando él estaba con Jesús, él perdió la autoridad, porque él negó a Jesús, violó una ley. ¿Cuál es la ley que violó Pedro? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero él negó a su propio rey, negó a su propio amigo, negó a su propio padre. Entonces en ese momento Pedro era un debilucho. Pero ¿qué pasa más adelante cuando él se arrepiente y vuelve a los pies del Señor, vuelve a someterse a las leyes del reino? Dice que él estaba ante una persona enferma y le dijo, no tengo plata ni oro, ¿ve? Pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál era la autoridad de Pedro en ese momento? La palabra de Dios. En base a esa palabra fue que él pudo levantar al enfermo. Hermanos, un empleado es poderoso cuando se sujeta a su jefe. ¿Por qué? Porque él lleva y camina bajo la gran autoridad del dueño, del jefe. Fíjese qué importante, la gran mayoría de empleados administrativos pierden su empleo porque no se someten a su jefe. Piensan por su cuenta y hacen lo que quieren. Por eso es que son despedidos. Y cuando uno le dice, ¿y por qué no hiciste lo que te ordené? Es que yo pensé que podía salir mejor.
Es que yo pensé que mejor había que hacer esto. Es que no tienes por qué pensar por tu cuenta. Ya alguien pensó por ti. Y tú tienes que respetar la autoridad. Y la autoridad de tu jefe es muy importante porque él es el que te paga. Él es el que te da la autoridad para hacer lo que haces. Digamos que un soldado tiene autoridad de estar en una carretera, parar un carro y decirle, párese, enséñeme sus documentos. Pero ese soldado ha sido mandado por su jefe, por un sargento, por un teniente. Y un teniente está sostenido bajo la autoridad del general que lo envía. Y ese general está sostenido por la autoridad que le da la constitución política. Y la constitución política ha sido hecha por los magistrados. Y los magistrados han sido puestos por Dios. Y vea cómo es la cadena de la autoridad. Dios es la máxima autoridad, la autoridad superior. Y eso así debemos de entenderlo. Ahora, es importante que si hacen lo que se les ha ordenado, entonces pues nunca van a ser despedidos o expulsados. ¿Qué es lo que le sucede a una persona que está a lo mejor tal vez de colaborador y está en una organización como un voluntario, pero de repente no quiere someterse a su líder? Y no quiere someterse a su líder solo porque no recibe salario. Entonces mejor renuncie y que entre otro voluntario. Porque aunque sea un voluntariado, hay que someterse a las autoridades. Porque las autoridades que Dios ha puesto son para nuestro bien. Y por eso es que la palabra de Dios nos dice que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Entonces la autoridad superior es Dios. Y cada vez que tú te resistes a una autoridad, entonces te estás resistiendo al mismo Dios Todopoderoso. Estimado amigo, yo quiero en esta hora que tú me entiendas bien lo que quiero explicarte hoy. Porque esto de la autoridad es la que a muchos los ha llevado a una situación perdedora. La esposa que se sale de su autoridad, que es su esposo, pierde su poderío como esposa, como mujer. ¿Por qué? Porque ella está bajo la autoridad que es el que le ha dado poder. La autoridad que le ha dado poder es su esposo. Lo mismo es con el hijo que deja de someterse a sus padres. Desde el momento que deja de someterse a sus padres, pierde poder. La esposa pierde poder. Cuando el hombre deja de someterse a su esposa, porque también dice la Biblia que los hombres nos sujetemos a nuestras esposas, también perdemos poder. Porque la autoridad es la base de estar en equilibrio. La autoridad es la base de conservar un empleo. La autoridad es la base de prosperar. La autoridad es la base de sostener un gobierno. Hermanos, serás poderoso si como el árbol y el pájaro y el pez se sujetan a su autoridad. La autoridad, como hemos dicho, la autoridad del árbol es la tierra, la autoridad del pez es el agua y la autoridad del águila es el aire. Serás poderoso siempre que tú respetes la autoridad. Ahora, el mismo Señor Jesús, la autoridad del nombre y la autoridad que nos da el nombre de Jesús, nos hace poderosos. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Hermanos, la autoridad del hombre es someterse al Rey Jesucristo y observar las leyes del reino. Eso es lo que te da la autoridad. Cuando tú estás en la autoridad del reino, ¿qué es lo que dicen las leyes del reino? Las leyes del reino, en el caso, por ejemplo, de Josué 1:8, dice, no te apartarás de este libro de la ley y harás lo que dice este libro de la ley.
meditarás día y noche en este libro de la ley, o sea, en las leyes del reino. Entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas te van a salir bien. No vas a perder tu empleo. Te va a felicitar tu jefe. Tu esposa va a estar contenta contigo. Tus hijos van a ser felices en obedecerte. Entonces tú serás poderoso como el árbol, como el águila y como el tiburón. Hermano, la autoridad del hombre es someterse al Rey Jesucristo. Pero una persona que se somete al Rey Jesucristo es aquel que está obedeciendo las leyes. El mismo Jesús dijo, una nueva ley les doy, un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Ese es un mandamiento que sí le llaman en la religión, pero en el reino le llamamos ley. La ley del amor está basada en obedecer la ley del reino. Dice el libro de Gálatas, esta expresión tan linda que dice el libro de Gálatas, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Entonces, cuando nosotros llevamos las cargas los unos de los otros, entonces dice, estaréis cumpliendo la ley de Cristo. También Cristo tiene sus leyes, porque es un reino en el que está basado Él. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo, si dice que sobrellevad las cargas los unos de los otros, nos acordamos de la parábola del samaritano, que dice la Biblia que había un hombre que lo habían golpeado todo, le habían robado todo y lo dejaron tirado en el suelo. Pasó un pastor y ni caso le hizo. Pasó un sacerdote y ahí lo vio tirado y no se movió a misericordia. Pero pasó alguien que es medio ateo, que no es muy religioso, y se movió a misericordia y dijo, pobrecito este hombre, lo voy a ayudar. Y no solo lo ayudó, sino que lo llevó a un lugar para que lo atendieran. Y él pagó por lo que gastaron en él. Imagínese, hermano, usted gastar en un Uber para llevar a alguien que está mal. Imagine cómo Dios lo va a ver a usted. Lo va a ver como un verdadero hijo del rey. Pero hay quienes no nos importa lo que le pase al vecino, al amigo, y nos hacemos del ojo pacho. Ahora, hermanos, tenemos que entender una cosa. Las leyes de Cristo, ¿cuáles son? Las leyes de Cristo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo vas a amar a tu prójimo si no te amas tú primero? Amarse uno primero es reconocer que necesita la autoridad de Dios. Dios es tu autoridad, y esa autoridad que tú tienes en ese empleo, en esa fábrica, en esa organización, esa autoridad te la ha concedido Dios a través de un jefe, a través de un empleo. Pero esa autoridad tienes que cuidarla, protegerla, porque muchas veces perdemos la autoridad cuando viene alguien y nos hace proposiciones indebidas. Cuando le dicen, mira, vos que sos el jefe, ¿por qué no sacás papel, verdad? Y sacás varias resmas y las vendemos. Mira, tú que estás y te dan gasolina, ¿por qué no vamos y sacamos unos cuantos galones y los vendemos? O si no, mira, ¿y por qué no cobrás por los servicios? ¿Y por qué no decís que vos que estás en esta organización, vos podés hacer el trabajo y que te paguen a ti? Esas son las cosas que hacen que la gente pierda la autoridad. Porque ya después no va a haber quién los emplee, no va a haber quién les dé un trabajo, porque perdieron su autoridad. La gente confía en las personas por la autoridad que tienen, pero esa autoridad es prestada. Esa autoridad se pierde desde el momento que te expulsan, desde el momento que te sacan de tu trabajo, desde el momento que alguien llega y le dice a tu jefe, yo he visto a su empleado robando,
yo lo he visto saqueando, yo lo he visto haciendo cosas indebidas. Desde ese momento estás perdiendo tu autoridad. Porque todos tenemos una autoridad, yo tengo la mía. Por ejemplo, si mis hijos me ven a mí robando, ellos dicen mi papá es ladrón. Si me ven mis hijos adulterando, mis hijos dicen mi papá es un adúltero. Si me ven mis hijos borracho, entonces mis hijos dicen mi papá es un borracho. ¿Qué autoridad voy a tener yo para decirle no fume, no tome, no vaya de mujerero, no lo otro? No tengo autoridad. ¿Me explico? Que tenemos que cuidar la imagen de nosotros mismos. Por eso es que el mundo está caído, botado. Porque decimos, a mí nadie me ve, yo puedo hacer esto. Si Dios te ve, lo que pasa es que Él es paciente y no te condena de inmediato. Me va a esperar que hagas otras cosas posiblemente. Pero debes de decidir quién va a ser tu autoridad. Porque generalmente la autoridad de Dios la hacemos a un lado y aceptamos la autoridad de los amigos, aceptamos la autoridad de la mujer. Cuando la mujer, Dios le ha dado autoridad en su casa, ella es la reina del hogar, y el hombre quiere ir a violar lo que ella está haciendo dentro de su hogar, está en el momento fuera de autoridad. La autoridad es aquella que te sirve para hacer lo bueno. Si a ti te han aceptado como voluntario en una organización sin fines de lucro, sé fiel, sé leal, no robes. No te aproveches de tu puesto para acostarte con una muchacha que llega deseosa de querer ayudar y tú te aprovechas de tu autoridad para seducirla, para acosarla. Esas son las cosas que tienen arruinada la sociedad. Y no hay presidente que pueda resolver este problema. Mientras tú no te sujetes a la autoridad de Dios, las cosas van a estar mal en tu casa. Económicamente vas a estar mal, financieramente vas a estar muy mal. ¿Por qué? Porque has hecho a un lado la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios es la que Él delega sobre los hombres, la delega sobre las autoridades que nos gobiernan, la delega sobre las autoridades que están alrededor de nosotros. Un simple vigilante es una autoridad que si tú te sometes al vigilante y el vigilante te dice, mire, no haga ruido, mire, los demás están durmiendo, y tú dices, no me importa su autoridad, tarde o temprano eso te va a costar caro. Estimado amigo, amiga que me estás escuchando, qué importante es que nosotros conozcamos que el verdadero poder del reino, cuando tú lo recibes, es cuando te sometes a las leyes del reino de Dios. Es importante que entiendas una cosa, que la Biblia es tu autoridad, que la palabra de Dios es tu autoridad. Por eso debes de entender que cuando tú dejas de someterte a la autoridad de la Biblia, pierdes poder, dejas de ser un ciudadano ejemplar. ¿Te haces mentiroso? Nadie te cree. No mentirás, dice la Biblia. No desearás la mujer de tu prójimo. Tú empiezas a desear la vecina. Empiezas a desear aquella mujer que tuvo que hablar contigo en la oficina y tú crees que le gusta y tú crees que te puedes aprovechar. Ya estás rompiendo las leyes del reino de Dios. Cuando tú empiezas a calumniar, a decir cosas que no son, cuando empiezas a murmurar y a criticar a alguien que a ti no te consta y tú asumes que esa persona ha hecho algo malo, eso no es correcto. Estás violando las leyes del reino. Cuando dejas de amar a tu prójimo, estás casi violando todas las leyes del reino. ¿Por qué? Porque si tú hablas mal de un prójimo, no lo amas. Si tú le quieres quitar sus cosas, no lo amas. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, estás violando la ley del reino, las leyes del reino, porque al no honrar a tu padre y a tu madre es cuando tú te olvidas de ellos, no te importan ellos. Tú haces y deshaces lo que quieres
y ellos sufren de ver que tú andas por mal camino. Ellos sufren de ver que tú nunca quisiste aprender lo que ellos te enseñaron. Eso es lo que Dios quiere, que entendamos claramente que la autoridad se pierde, pero es tu autoridad. Él no la va a perder nunca. Él seguirá siendo rey. El que pierde eres tú, porque te quitan el empleo, te expulsan, te sacan en los periódicos. Es decir, estás en una situación difícil. Algunos tienen que irse del país porque es por gusto. Ya no pueden. Hermanos y hermanas, yo les estoy hablando con mi corazón. Es importante someternos a la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios es la Biblia. No la iglesia, no el pastor. Ellos no son las autoridades superiores. Esas son autoridades delegadas. Porque Dios delega en una iglesia, en un pastor, delega en un padre. Yo tengo una autoridad que me ha dado el Padre para guiar a mis hijos, para ponerlos en disciplina, para guiarlos. Y ellos me siguen a mí. Pero si ellos ven que yo hago locuras, si ellos ven que le pego a mi esposa, si ellos ven que soy adúltero, estoy perdiendo mi autoridad, la autoridad que Dios me ha dado a mí y que te ha dado a ti. No sé si me estoy explicando, pero yo quiero que sepas que anunciar el evangelio del reino casi nadie lo hace. Yo, como apóstol del reino, tengo la autoridad de Dios de predicarte del reino de Dios, porque a mí me amaneció creer en el reino de Dios. Muchos todavía no creen en el reino de Dios. Creen en la religión evangélica, católica, protestante, etc. Pero no quieren creer en el evangelio del reino. ¿Por qué el evangelio del reino se respeta? El evangelio del reino no es cuestión eso de que me reconcilio. No. Aquí hay que cuidar las leyes del reino, porque perdemos la autoridad, perdemos lo que Dios nos ha dado. Yo te invito a que estés pendiente de estas prédicas, estos mensajes del reino, porque la Fraternidad Internacional de Valientes del Evangelio del Reino es donde estamos predicando esta palabra. Te habló el doctor Abraham Jerez, apóstol del reino. Te espero el próximo domingo. Que pases una buena semana. Bendecido en todo.